bienvenida. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida a esta nueva edición o segunda edición de nuestro programa Evangelio y Agenda Pública, un espacio de reflexión, de diálogo y de compromiso cristiano con nuestra realidad. Este programa, como lo hemos dicho ya en el primero, nace desde nuestra fe, convencidos de que el Evangelio nos llama no solo a creer, sino también a actuar, defender la vida, la dignidad, la justicia y el bien común. Entonces aquí vamos a buscar analizar desde una mirada cristiana, crítica y solidaria, ¿no?, los temas que afectan a nuestros pueblos y comunidades. Este espacio, además, tenemos que decir que es posible gracias al trabajo, al compromiso de instituciones que creen una fe viva y transformadora. Por eso queremos agradecer al Seminario Bíblico Tarpuy, que nos está acompañando y apoyando, colaborando, sosteniendo este espacio, a la Iglesia Luterana Cristo Rey, a Diaconía, Asociación Evangélica Luterana de Desarrollo Comunal y la Asociación Sara MacDougall. A todas ellas, nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento. En esta ocasión, en este día, nos reunimos para poder abordar el tema de autoritarismo y despojo de bienes comunes en El Salvador. Es un tema urgente y es una realidad latente en muchos países de Latinoamérica. En esta noche nos va a estar acompañando como facilitador el pastor y magíster Samuel Asenjo, y nuestros invitados son dos personalidades, podría decir yo. Ángel Flores de Milpa, El Salvador, y Óscar Adévalo de Milpa también, del Salvador, ¿no? A quienes agradecemos que nos compartan esta noche su experiencia, ¿no? Pero quiero un poquito hablar de ellos, para tener un preámbulo, un marco, ¿no? Ángel Flores es coordinador del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales Milpa, como le dijimos en el inicio, en El Salvador. Desde este espacio, él trabaja por la defensa de la tierra, los derechos humanos y la justicia social para las comunidades indígenas y campesinas. Ángel ha sido una voz activa en denunciar cómo las políticas estatales, incluyendo el uso de regímenes de excepción que en la actualidad vive El Salvador, han afectado a defensores de territorios, cosa que no es ajena a nuestra realidad tampoco, así como los impactos del despojo en proyectos de desarrollo que no respetan los derechos comunitarios. Óscar Adévalo, por su parte, es un referente y líder también comunitario de Milpa, comprometido con la protección también de los derechos territoriales y el modo de vida de su gente. Su labor ha sido acompañar procesos donde las comunidades se enfrentan presiones por megaproyectos y otras iniciativas que ponen en riesgo sus tierras y bienes comunes. Además, ha enfrentado situaciones de intimidación, no solamente él, sino también su familia. Entonces, este espacio nos va a servir también para poder escuchar las experiencias de ellos, ¿no? Va a ser un momento también para que podamos hacer nuestros comentarios, ¿no? Preguntas y reflexiones. Por eso queremos invitar a todos y a todas que nos están siguiendo por las plataformas a participar, porque este espacio es de ustedes también, para que ustedes nos puedan también enriquecer con sus aportes, ¿no? Confiamos que este diálogo nos va a fortalecer. Entonces, todos están bienvenidas y bienvenidos. Y ahora vamos a pasar con el pastor Samuel, que nos tiene una reflexión para poder iniciar con el diálogo. Bueno, Samuel. aquí más que una reflexión es dialogar. Está el pastor Armando también. Es la continuidad, dialogar en la continuidad del texto que teníamos la semana pasada, como el texto clave que nos van a acompañar en estas reflexiones. Mucha gente suele preguntarse qué tiene que ver la religión con el asunto público, la fe con el asunto público. Vete a tu iglesia, haz tus asuntos de fe y reducen el asunto de fe al rito o a la práctica religiosa dentro de la iglesia. Pero si nos vamos al ministerio de Jesús, Lucas capítulo 4, cuando Jesús empieza su ministerio, está en el espacio religioso, sí, en la sinagoga, leyendo este texto: por cuanto me ha ungido, me ha llamado el Señor
para dar libertad a los oprimidos, dar buenas nuevas a los excluidos y proclamar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor es el tiempo del jubileo, el tiempo del perdón y la restauración, la devolución de la tierra. Y creo que esta es una de las reflexiones que nos llama mucho la atención porque persigue a, a Jesús desde el primer testamento, la historia del Éxodo, la historia deuteronomista, a los profetas, a Isaías, que es donde lo retoma Jesús, está presente en en este planteamiento de que el reino de Dios es el bien común y el bien común está en el disfrute de la tierra, en las bendiciones dadas a la comunidad para que disfrute la tierra y sus bendiciones en todo el sentido. Entonces, lo religioso y la fe no está reducido al espacio cúltico, sino que más bien se hace visible en el espacio común, en el asunto público, ahí donde precisamente vamos a dialogar en esta línea hoy, ¿no? Así que más que una reflexión del texto, más bien quiero vincular este pasaje con con el tema que nos convoca, el bien común, el autoritarismo y cómo Jesús plantea una ruptura en el año del jubileo, el año del perdón y la restauración. Pastor Armando está por aquí también, así que podríamos reflexionar en esta línea y le doy un poco la palabra, ¿no? Pero solo un Está poco. apagado el audio. Tu audio está apagado. Sigue apagado el audio. Ahora sí. Buenas noches con todas y con todos. Es verdad, el texto de Lucas es desafiante porque intenta recuperar la dignidad no solamente del ser humano en ese texto del libro de Isaías, sino también recuperar la dignidad del entorno en el que vivimos, del mundo en el que habitamos nosotros. Es decir, habla del todo, mejor dicho, Jesús. Y habla de recuperar valores, recuperar principios y recuperar relaciones, tanto con lo divino y con lo humano, ¿no? Así que es importante este texto que es como un detonante para iniciar su ministerio, ¿no? De evangelización. Ujú. Bueno, esa es tal vez las ideas base que nos deberían invitar al diálogo ahora, ¿no? Pues, Ah, si me David, permites, sí, sí, solo quería subrayar algo que me parece que se menciona poco en las iglesias y es el tema del jubileo, de regresar a la liberación de la tierra cada cierto tiempo para que la tierra descanse. Es una lógica agrícola que piensa en el sustento para futuro, que piensa en las siguientes generaciones y en una dinámica inmediatista como la que tenemos sobre todo en las ciudades. En el ámbito rural todavía se tiene la lógica de cuidar la tierra porque de ahí procede el sustento, pero la lógica inmediatista de las ciudades impide entender que la tierra tiene que descansar. Y esto está en el texto bíblico, pero no siempre está en los púlpitos, no siempre lo recordamos en las iglesias. ahí cerramos, Anto. Es- Gracias, sí. Quiero hacerles llegar a los chicos acá. Mari Ramírez desde el Facebook está saludando. Dice saludos a los compañeros de Milpa, en especial al compañero Ángel Flores. Jenny Delgado dice, qué alegría ver a tantos queridos compañeros en este diálogo. Saludos, Jenny. Saludos desde Perú hasta Estados Unidos. Sabemos que estás por allá trabajando mucho también. Bien, entonces, ahora quiero darle pase a nuestros invitados, ¿no? Quisiera comenzar con Ángel para que nos esté compartiendo. De repente Ángel podría contarnos brevemente qué es el Milpa y cuál es su misión en las comunidades donde ellos trabajan en El Salvador. Sí. Buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, un gusto el poder estar en este espacio con nuestro
hermanos y hermanas de Perú, que realmente hemos hermandado en diferentes luchas, en la lucha sindical, la lucha de los pueblos originarios y también desde las comunidades de fe. Así que tenemos muchos compañeros y compañeras que de igual manera están en diferentes trincheras, defendiendo la vida y defendiendo la creación, la casa común, como en el caso de nuestros ecosistemas, en nuestra naturaleza. En el, ya para ir entrando con relación al tema, bueno, primeramente Me parece que está agradecerles un por poco darnos la distorsionado el audio. oportunidad de dar a conocer nuestra suma a una serie de acontecimientos que está ocurriendo en toda nuestra región. Oh, perdón, ¿se escucha? Vamos a probar. Sí. Hoy se escucha bien el audio, siempre está dando problemas. Sí, ya ahora sí. Ya un Volvió. poco mejor. Sí, aquí estamos con unos vientos muy fuertes y esa situación creo que también complica un poco el tema de la señal. Bueno, si no, me alertan y luego buscamos otra forma de solucionar el problema. Muy bien. Bueno, como organización, como MILPA, bueno, MILPA significa Movimiento Indígena para la Integración de la Lucha de los Pueblos Ancestrales de El Salvador. Es una organización que surge como una respuesta ante una necesidad en nuestro territorio, ante las amenazas de despojos de bienes comunes, como el caso de la tierra y el agua. Nuestros territorios, bueno, desde hace, es una lucha histórica, estructural, también la que enfrentamos, la cual en diferentes momentos de nuestro país se viene queriendo arrebatar a los sectores populares, principalmente a las familias que viven en los espacios rurales, principalmente el tema de la tierra. En el caso de nuestro país, que es un territorio sumamente pequeño en comparación al resto de países de la región latinoamericana, el tema de la tierra es algo crucial y fundamental para la vida, y el tema también del agua. Tanto el agua como la tierra son dos elementos vitales para la vida que han estado en disputa entre los intereses de sectores empresariales con la complejidad de los grupos de poder político. Así que estamos hablando que en nuestro país venimos de esa lucha histórica y a partir de eso, nosotros en la región del oriente de El Salvador, concretamente en el año 2002, se piensa anunciar la construcción de una serie de iniciativas de megaproyectos en el ámbito turístico y también en el ámbito logístico dentro del territorio. Estamos hablando que comunidades campesinas indígenas que históricamente hemos habitado estos territorios, empezamos a sufrir la amenaza por parte de grupos empresariales y también el asedio de entidades gubernamentales que buscan apropiarse de nuestras tierras. A partir del año 2002 empieza un proceso de articulación de comunidades. Claro que hemos tenido altas y bajas, y es hasta el año 2022 en el cual ya se anuncia la construcción del aeropuerto del Pacífico en la zona del Oriente de El Salvador, específicamente en las comunidades de Flor de Mangle y Condadillo, que son dos comunidades históricas del distrito de Conchagua, en el oriente de El Salvador, y es allí donde se empieza a implementar una ley nefasta que fue aprobada el 21 de noviembre del año 2022, el 24, perdón, de noviembre del 2022 se aprueba esta ley, que es una ley de expropiación de tierras que sean catalogadas de interés público. Claramente es un mecanismo de despojo de forma expedita, en la cual todo aquel territorio, toda aquella comunidad que sea catalogada de interés público por parte del Estado puede adueñarse violentando una serie de derechos. Esta ley es una copia de una ley estadounidense del año 2019, perdón, del año de 1919, es decir, una ley ya totalmente obsoleta, la cual simplemente se copió y se pegó aquí en El Salvador, pero es altamente eficiente para el tema del despojo de tierra y pretender crear un proceso legal cuando realmente es un despojo y desplazamiento forzado que se da de comunidades y también se presta a la depredación de ecosistemas nativos. A partir de esta amenaza empezamos a articularnos y a organizarnos a nivel nacional con comunidades campesinas indígenas, comunidades de fe, ambientalistas, sindicalistas y todos estos sectores. Empezamos a crear un posicionamiento ante toda esta amenaza que enfrentamos. Y es así que el 22 de enero, en la conmemoración de los 93 años de la masacre indígena del occidente de El Salvador,
decidimos constituir Milpa como una herramienta para poder defendernos ante todo este embate por parte de intereses empresariales con la complicidad de entidades gubernamentales. Y así que surge Milpa a nivel nacional por parte de estos sectores y además de ser una organización que articula comunidades campesinas, indígenas, comunidades de fe, también es un instrumento bajo la figura sindical. Es un sindicato de trabajadoras y trabajadores del campo indígenas, con el objetivo de defender los derechos laborales de los trabajadores del campo, defender también los territorios ante el despojo, ante la amenaza de despojo de bienes comunes y también la defensa de los derechos de la mujer indígena, trabajadora rural, y también la defensa de la naturaleza y la revitalización de la espiritualidad ancestral de nuestros pueblos originarios. Y así como nace Milpa, como una herramienta que sirva para poder defender la vida en los diferentes territorios. Muchas gracias, Ángel. De verdad que lo que hacen ustedes realmente nos da una visión muy amplia de lo que está sucediendo en El Salvador. Bueno, que ha estado sucediendo muchos años seguramente, pero que ahora bajo el régimen de excepción vemos cómo esta ley que tú nos estás indicando está afectando mucho más, ¿no? Porque ustedes tienen un régimen de excepción de creo que como 3 años o más, me parece. Y claro, ¿no? Esto se está agudizando, ¿no? Oscar, para poderte también escuchar, mira, en el contexto actual ya todo descrito también por Ángel, ¿cuáles tú considerarías que son los mayores desafíos en este momento para la defensa de la tierra, de los bienes comunes, frente también a este régimen de excepción que está viviendo El Salvador, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que ahorita ustedes como Milpa, cuáles son los mayores desafíos que se están enfrentando? ¿Escuchamos a Hola, Oscar? buenas noches. Pues, Buenas noches, Oscar. Sí, buenas dinos. noches. Hola, buenas noches, pues un placer de estar acá y un gusto por la oportunidad que nos han dado como Milpa de El Salvador. Pues ahorita pues el desafío más grande que tenemos es la criminalización de defensores de derechos humanos, que es lo que está sucediendo a nivel nacional, que donde las comunidades están alzando la voz y vienen las autoridades y quieren opacar los voceros o las personas que se están ahorita alzando, por la razón que nos convertimos ya en una amenaza ante los poderes económicos que vienen a invertir a esta zona. Entonces, estos son uno de los desafíos más grandes y ante los megaproyectos que vienen despojando tantas personas campesinas, los estamos volviendo, los pocos defensores que estamos quedando en El Salvador nos están volviendo una amenaza y igual estamos siendo perseguidos por esa labor de defensa que llevamos. Yo tengo entendido que tú mismo has tenido una experiencia con respecto a amenazas y que te han estado persiguiendo a ti, a tu esposa. Cuéntanos un poco esa experiencia, por favor. Sí, pues, ha sido bien frustrante, digamos, porque en las comunidades nada más no cometemos delitos y solo defendemos el derecho de tener una vivienda digna, de tener una parcela agrícola, defender los bienes comunes de todo el sector. Entonces, a base de eso, pues se han venido fijando en los voceros y en los que más hablamos sobre el derecho. Y hace poco, en diciembre, han venido investigando sobre mí, incluso han llegado donde mi mamá preguntando e inventando, digamos, inventaron que yo había cometido un accidente, queriendo de que yo me presentara ante ellos. Se presentaron como autoridades, a lo cual hasta el fin no ha habido más datos. Sospechamos de que estas empresas estén contratando detectives privados para investigarnos y no sabemos qué más ellos quieran hacer con nosotros. Claro, y me imagino que el temor es mucho mayor en un régimen de excepción, ¿no? Porque ustedes no tienen ninguna seguridad acerca de la garantía de sus derechos, ¿no? ¿Es correcto? Sí,
Sí, eso es cierto. Digamos, con este régimen de sección lo agarran a uno sin tener ningún delito ni nada y solo por investigación son 3 años y a lo cual ya ha pasado eso en el país, como la defensora de derechos Ruth López que fue apresada y a lo cual no ha salido. Los defensores y abogado Alejandro Enrique y el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez que fueron apresados y el 13 de mayo del 2025 y fueron liberados el 17 de diciembre del 2025, porque a lo cual no les detectaron ningún delito y a la presión de las organizaciones nacionales e internacionales para su liberación. Pero ellos lo agarran a uno sin tener base de ningún delito, nada más solo por ser voceros y defensores de derechos humanos. Entonces, el régimen es lo que más se está ahorita agudizando. Oscar, y mirando la vida cotidiana de ustedes, ¿no? ¿Qué cambios han tenido ustedes en sus comunidades, en su vida cotidiana en los últimos años, ¿no? Que tienen que ver directamente con estas amenazas que han tenido, que tienen y que seguramente han estado siendo poco a poco despojados de sus territorios, de sus tierras. ¿Qué cambios ha habido en ustedes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en la vida cotidiana? No es lo mismo seguramente. ¿Qué cambios has podido vivir o vives tú actualmente? Todo cambia, todo nos ha venido a cambiar, incluso hasta la hora de salir a ejercer nuestros días laborales, entonces ya no es lo mismo, porque nosotros tenemos que andar pendientes de quién nos sigue, de quién vemos en el camino, porque nos andan investigando, andan detrás de nosotros, incluso ni laborar bien podemos, por el temor de que nos anden persiguiendo, nos anden investigando, nos quieran inventar un delito. Entonces, todo ha cambiado psicológicamente, nos ha afectado, y no solo a mí, sino que a toda la comunidad que nos rodea, a todos los que están pasando el proceso de despojo, todos están siendo afectados, niños, mujeres, adultos mayores, jóvenes, todos están siendo afectados por esta persecución que estamos teniendo ahorita. Realmente es una situación de constante asedio e inseguridad, ¿no? La que viven ustedes y seguramente muchas familias, ¿no? Ángel, en medio de todas estas dificultades, el día a día, ¿han encontrado ustedes apoyo de organizaciones, iglesias, espacios de fe? ¿Cómo dirías, Ángel, que ha sido la experiencia de Milpa eh, con las comunidades de fe o de creencias, ¿no? De iglesias, de repente iglesia católica, evangélica o de sus propios saberes ancestrales? ¿Cuál es el apoyo que ha habido? ¿Qué tipo de reacción o respuesta han visto ustedes de parte de ellos frente a estas situaciones? Sí, bueno, primeramente, un poco más del preámbulo sobre el tema del régimen de sección. El régimen de sección, como usted ya conoce, inclusive a través de la propaganda gubernamental, se establece bajo el supuesto de la persecución del crimen organizado, específicamente el tema de pandillas. Lamentablemente el régimen ha sido instrumentalizado también para la persecución de las personas defensoras de derechos humanos, derechos laborales, sindicales, ambientalistas, inclusive poblaciones indígenas y también líderes religiosos que han sufrido también el embate a partir de tener una práctica cristiana coherente en la defensa del pueblo. El régimen de sección, que ya lleva más de 46 prórrogas establecidas desde el año 2022, estamos hablando el 26 y 27 de marzo, que es cuando también se da un alza de asesinatos nunca visto aquí en la historia de El Salvador. Estamos hablando que prácticamente en un fin de semana, en 2 días, se asesinó a más de 76 personas en El Salvador. También es necesario dejar claro, porque hay una propaganda muy fuerte de esta dictadura de Bukele, que está claro, que posteriormente iremos desarrollando el por qué le damos ya ese calificativo, y es que a partir de la propaganda se crea una imagen que en El Salvador no existe ya la violencia de las pandillas. Lo que ha habido en el país es una mutación de la estructura de pandillas. Inclusive, claro,
que a lo largo de la historia de nuestro país, los diferentes grupos de poder político han ido pactando con las estructuras delincuenciales, y Bukele no ha sido la excepción. Inclusive aquí vemos cómo ha ido mutando en ese sentido. Hemos pasado de una violencia, digamos, por parte de la estructura de pandilla, y hoy estamos sufriendo la violencia institucional por parte del Estado. Eso es lo que estamos sufriendo. En el caso de El Salvador, el régimen de excepción anula derechos fundamentales, inclusive la presunción de inocencia de una persona. Una persona puede ser acusada bajo supuestos, y como ya mencionaba Oscar, el juicio donde puede comprobarse si es cierto o no lo que se le acusa, puede durar hasta un año, es decir, lo que antes eran un promedio de 3 días, por ejemplo, donde una persona era capturada y si no había pruebas para poderla encarcelar, salía libre. Hoy ha pasado de 3 días a un año que puede permanecer una persona en la cárcel, bajo vejaciones, condiciones de privación, por ejemplo, inclusive compañeros sindicales que han fallecido. Tenemos compañeros del movimiento sindical que han fallecido debido a que no han accedido a medicamentos dentro de los centros penitenciarios, y han muerto sin haber sido juzgados y vencidos en juicio. Entonces, es una situación sumamente lamentable. Llevamos a la fecha, estamos hablando que ya son casi 90,000 personas que han sido capturadas en el marco del régimen de excepción. De estas, más del 40% no tienen historial delictivo en el país. A la fecha, estamos hablando de enero, estamos contabilizando más de 470 personas que han fallecido sin haber recibido un juicio. Han muerto bajo tutela del Estado. Entre ellas han muerto mujeres, han muerto, inclusive tenemos el caso de 4 bebés que también han fallecido, cuyas madres dieron a luz dentro de los centros penitenciarios, y que debido a las condiciones de afectación que tienen dentro de estos espacios de insalubridad, y muerte bajo tortura que se ha dado en el caso de cuerpos de personas que han salido de los centros penitenciarios, y se ha logrado constatar de que han sufrido, por ejemplo, perforaciones, quebraduras de brazos, de piernas. Es decir, está totalmente comprobado. Entre ellos tenemos organizaciones como Cristosal, que igual que es una organización vinculada también con organizaciones de iglesia, el cual tiene un registro muy amplio sobre todas estas privaciones, violaciones de derechos y atentados contra la vida. Entonces, a nosotros nos duele mucho lo que está ocurriendo en nuestro país, porque quienes mueren principalmente son personas de la clase trabajadora, sectores populares y de las comunidades campesinas indígenas. Es decir, curiosamente, las personas que se han sido condenadas y que claramente se han identificado como estructuras de pandilla, no están apareciendo como fallecidas. Están falleciendo las personas, inclusive personas que alzaron su voz, como los líderes y lideresas sindicales, que debido a la privación de medicamentos fallecieron dentro de los centros penitenciarios bajo tutela del Estado. Entonces, el régimen de excepción, ahí es donde nosotros nos deja claro que no fue establecido para la persecución del crimen organizado, sino para silenciar las voces de todas aquellas personas que defienden los territorios. Como ya mencionaba Oscar, el año pasado, justo en el mes de mayo, se dio un embate muy fuerte de persecución, de criminalización y encarcelamiento de personas defensoras. Tenemos el caso de Ruth López, una compañera también de Cristosal, de esta organización no gubernamental, quien era responsable de la unidad anticorrupción de Cristosal en El Salvador, y sacó a luz varios actos de corrupción por parte de este régimen. Además de ella, fue capturado a Alejandro Enríquez y el pastor José Ángel Pérez, como ya muy bien lo mencionaba Oscar, quienes han sido defensores de los territorios, de las comunidades que hoy enfrentan el despojo. Ante esta situación, vemos por un lado justo esa separación entre la maleza y el trigo, si lo podemos decir así, a nivel de comunidades religiosas. Por un lado, vemos a agrupaciones religiosas que se alinean a la narrativa de la dictadura. Es decir, donde hablan claramente de que inclusive a inicios del mes de enero, a mediados del mes de enero, hubo una oración, hubo una congregación donde diferentes agrupaciones religiosas se reunieron junto con Bukele para hacer una oración,
y en la cual expresó él de esta manera de que lo que había ocurrido en El Salvador de la disminución de la violencia por parte de las pandillas era un milagro, pero no se menciona las vidas que ha costado y realmente y cómo se ha instrumentalizado el régimen de excepción. Entonces vemos un nivel de hipocresía, pero a la vez vemos grupos religiosos que acompañan a esta, en este caso, a esta falsa narrativa, a este tipo de procesos de violación de derechos, donde claramente estamos hablando que es el antirreino, es decir, están en contra de los principios cristianos, el principio de la vida, de la justicia, de la verdad. Entonces, por un lado vemos a grupos religiosos que se alinean bajo el régimen y otras agrupaciones religiosas históricas y también emergentes que hoy están tomando una posición a favor del pueblo. Y hay una frase que a nosotros nos impacta mucho por parte de un líder religioso aquí en El Salvador, donde él dice que el pastor tiene que oler a oveja, refiriéndose en ese sentido al acompañamiento que tienen que hacer los líderes. Entonces, por un lado vemos a estas iglesias también comprometidas, esas iglesias que buscan la aplicación y la práctica de los principios cristianos, pero claramente también están siendo perseguidas por parte del régimen. Y claramente se les pretende silenciar en ese sentido, justo como lo que ocurrió el año pasado con la captura de este pastor, José Ángel Pérez, que claramente es un ejemplo en nuestro país en esa lucha. Pero también toda esta amenaza que estamos sufriendo aquí en el país de la reducción de reducción en un momento, pero hoy estamos hablando ya de eliminación de los espacios democráticos y cada vez la intensificación de la represión en contra del pueblo que alza su voz por sus derechos. Hoy vemos que esto obedece a intereses económicos claros que históricamente se vienen pretendiendo ejecutar en El Salvador, pero que no había sido posible. Es decir, esta represión ha posibilitado que viejas iniciativas económicas a favor de intereses de grupos empresariales nacionales e internacionales hoy se pueden ejecutar a costa de algo muy fuerte, que son los derechos del pueblo salvadoreño. Gracias, Ángel. Realmente cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ¿no? Hemos vivido también cosas o vivimos también situaciones similares en nuestro país. Voy a leer algunos comentarios, ¿no? En el grupo, Karim nos dice, ¿no? Típico de las dictaduras, criminalizan a los luchadores sociales. La persecución del gobierno de Bukele debe parar. Flagrante violación a los derechos humanos. Juan Martín nos comparte, frente a la narrativa gubernamental de que proyectos como la ley Bitcoin o la reactivación del puerto de la Unión traerán progreso al país, ¿cuál es la propuesta de desarrollo propia que Milpa plantea para las comunidades originarias que no dependan del extractivismo o la inversión extranjera? ¿Qué nos pueden decir frente a esa pregunta? ¿Cuál es la propuesta de desarrollo propio que Milpa plantea para las comunidades originarias que no dependa del extractivismo o la inversión extranjera? ¿Hay alguna propuesta? Correcto, estamos hablando que todo esto claramente son dos intereses contrapuestos, los intereses de lucro de sectores empresariales versus el derecho a la vida de las poblaciones originarias. Esto, como muy bien lo mencionan, no solamente es un caso en El Salvador, sino que está ocurriendo en toda la región, porque es un plan de despojo para la región de latinoamericana, para toda la región de Ayayala, en la cual se pretende despojar de tierras y bienes comunes que están bajo el cuidado de comunidades campesinas indígenas. Entonces, en ese sentido, nos estamos enfrentando a un mismo enemigo con diferentes tentáculos que están utilizando para despojar de los bienes comunes a nuestras poblaciones. En ese sentido, claramente son el enfoque de desarrollo, que también es necesario desmontar esas falsas narrativas, el desarrollo que se pretende imponer en los territorios, un desarrollo excluyente e insostenible y que solamente va en función de los intereses de los grandes capitales, un desarrollo exógeno versus el avance de la sostenibilidad y la sustentabilidad de la vida dentro de los territorios. Es decir, donde hay formas de economía, hay formas de organización, hay culturas, hay identidades propias dentro de los territorios que están siendo amenazadas por estos intereses de acumulación de riqueza a partir de despojo.
Entonces, está claro, en los territorios ya están las alternativas, es decir, hay soluciones vivas ya. No hay que crear nada nuevo, ya existen alternativas que son las formas de vida, los estilos de vida que tienen las comunidades campesinas indígenas, que les ha permitido mantenerse milenariamente dentro de los territorios en armonía con la naturaleza. Entonces, claramente, desde un enfoque inclusive utilizando el lenguaje capitalista, podemos ver que son dos tipos de desarrollo. El desarrollo exógeno, que pretende imponerse a favor de actores externos de gran capital, versus un desarrollo endógeno, en los cuales los actores locales, las comunidades, las poblaciones indígenas, están contraponiéndose. Es decir, versus este enfoque de desarrollo donde vemos iniciativas del aeropuerto del Pacífico en el oriente de El Salvador y otras iniciativas son parte de un plan a nivel global de expansión que claramente está vinculado con las iniciativas turísticas e inmobiliarias que generan despojo. Inclusive lo que estamos viendo con el caso de Gaza, ¿va? Donde hace 3 días atrás estamos hablando, un funcionario del Estado vinculado con Donald Trump mencionaba sobre un plan de reconstrucción cuando realmente es un plan inmobiliario, es decir, donde se masacró a miles de personas, niños y niñas, personas adultas, donde se masacró, donde están todos esos cuerpos, ahí se pretende aprovechar para los intereses inmobiliarios. Entonces vemos claramente cómo existe toda una pugna global donde estos grupos empresariales transnacionales quieren adueñarse de los territorios que históricamente han sido habitados por las comunidades. Entonces vemos ante este enfoque de desarrollo insostenible porque también pone en riesgo la sostenibilidad de la vida porque depreda los ecosistemas nativos. Es decir, es un sistema extractivista que solamente succiona la energía vital de los territorios, pero sin garantizar su sostenibilidad. Entonces, pero por otro lado tenemos el desarrollo endógeno, donde las comunidades tienen una economía local que genera riqueza y la distribuyen localmente y les permite también tener vida digna a pesar de todas las amenazas y hostigamientos que tienen por grupos de poder económico y político. ¿Va? Y por otro lado, las formas de organización comunitaria. En nuestro país, en El Salvador, además de este proceso de concentración del poder bajo una familia que está en función de los intereses que históricamente han estado predominándose en nuestro territorio, es decir, desde la época de la invasión española, en diferentes momentos históricos, siempre existen los intereses de despojo que hoy se están concretizando. ¿Por qué? Porque existe todo un aparataje que se ha ido heredando de los diferentes gobiernos, es decir, todos los gobiernos, como en nuestra región latinoamericana, siempre han estado en función del gran capital. Entonces, en ese sentido, vemos cómo existe dos intereses, los intereses de los sectores populares, la clase trabajadora y las comunidades campesinas indígenas que están en función de la vida y los intereses de los grupos empresariales que están en función de lucro a partir del despojo a través de un desarrollo que excluye a las mayorías y que pone en riesgo también los ecosistemas porque depreda la naturaleza, la fauna y la flora dentro de los territorios. Y en ese sentido es importante empezar a promover formas de economía local, solidaria, como el caso, por ejemplo, que estamos realizando nosotros como organización en la playa Licacal, en la comunidad de Licacal, donde llega una empresa, la empresa de desarrollo turístico del Pacífico, pretende adueñarse de 11.5 kilómetros, donde existen más de 84 familias que habitan allí, y en la cual pretenden establecer el turismo de masas, es decir, un turismo que solamente va enfocado al extranjero, excluyendo a la población local y poniendo en riesgo los ecosistemas nativos. Ante eso, nosotros estamos proponiendo alternativas de ecoturismo comunitario, en lo cual las comunidades sean las propias gestoras de su propio territorio. Eso es uno de los ejemplos que estamos tratando de impulsar como una alternativa, pero también como una contrapropuesta ante estos enfoques de desarrollo que ponen en riesgo la vida en nuestras comunidades. Gracias, Ángel. Más claro, creo que no se puede. Quiero leer algunos comentarios también del Facebook. Agradecemos a quienes están haciendo sus comentarios, a quienes están dando el like. Los vamos a invitar también a que compartan para que otras personas también estén escuchando el programa o lo puedan luego ver, ¿no? Josué Venegas dice: un enorme placer saludar a los compañeros Ángel Flores y Óscar Arévalo. Muchas bendiciones. Mari Ramírez dice: es lamentable que no haya leyes que defiendan a los defensores de derecho a la tierra de los pueblos indígenas en El Salvador.
Bueno, acá en Perú tampoco hay. Desde la Unión Nacional para la Defensa dice, el régimen de excepción en El Salvador persigue a comunidades que se resisten en defensa de sus territorios y bienes comunes, pero también ha llegado a perseguir a líderes religiosos, como el pastor Ángel Pérez de la cooperativa El Bosque por defender a sus ovejas y sus territorios. Mari Ramírez dice, es una injusticia como están criminalizando a los defensores de la clase trabajadora. Daisy Sosa, sí, dice, es tan grande el acoso y el perseguimiento o persecución, ¿no?, a los defensores. Elizabeth Guevara dice, saludos a los compañeros de Milpa, El Salvador, al compañero Oscar Edévalo y al compañero Ángel Flores. Están siguiendo la transmisión y les están escuchando. Yohaira Ayala dice, muy buenas noches, compañeros de Milpa, Ángel Flores y Óscar Arévalo. Lamentablemente, que no respeten los derechos de las familias indígenas, ¿no? Agradecemos los comentarios de las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, voy a igual a abrir en este espacio también para que nuestros demás participantes, ¿no? Samuel, David, Armando, puedan también hacer sus preguntas, ¿no? A nuestros invitados. De verdad que es bastante la información y es preocupante lo que cuentan, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Tal vez yo me animo con algunos puntos. Más que hacer preguntas, tal vez un par de comentarios sobre el tema de del match entre lo que pasa en El Salvador y lo que viene pasando en Perú. Entonces, me interesa este match porque estamos en tiempo de elecciones aquí y vemos a cada candidato que pretende una política buquelizada o buquelizarse para jalar gente, porque siempre hay gente que simpatiza con el autoritarismo, con el control extremo y con la represión, la anulación de derechos humanos. Siempre Samuel, uno encuentra gente que dice, ¿y cómo acabas con la delincuencia? Matándolos, hay que matarlos a todos, hay que matar a todos los delincuentes. Y bueno, yo trabajo cárceles, así que cada vez que escucho eso, comienzo a, a, a pensar de que esta gente no tiene ni un ápice de reflexión sobre cómo enfrentar realmente la delincuencia en el caso peruano. Uh, y ahí viene todo el tema, ¿no? Primero el match entre el primer punto, la buquelización de la política desde el enfoque de seguridad. Y se privilegia la seguridad a la libertad, la seguridad a derechos, la seguridad a derecho a la libertad de opinión, a el derecho a la protesta. Entonces, se comienza a coaccionar, a reprimir a las personas en sus derechos aquí no se llama necesariamente estado de excepción, sino este estado de emergencia, el famoso estado de emergencia que no sirve para nada, pero siempre está vigente porque es la manera de reprimir derechos en la gente. Entonces, yo estoy convencido de que ya ni ellos mismos saben cómo enfrentar la inseguridad, pero el estado de emergencia es una buena manera de contratar directamente, de hacer sus negociados por lo bajo y y de aparentar en cámaras que algo están haciendo, pateando puertas en el penal que se abren hacia afuera, hacia adentro, perdón, pateándolos hacia afuera y pasando con la camisa remangada por los penales o por cualquier lugar, asumiendo de que están haciendo algo por el Perú. Entonces, el tema de la buquelización, el tema de privilegiar la seguridad, nos pone ante el conflicto de un régimen autoritario, un régimen dictatorial, y viene con eso todo el tema de la criminalización de la protesta, que ya tenemos
en la época de Dina, durante el tiempo de Dina, más de 50 muertos, muchos heridos, también ahora con el tema de Jerí, yo le digo Jerí el Breve, porque bueno, obviamente está cumpliendo un momento a quienes lo sostienen en el poder, a los partidos que lo sostienen en el poder. Entonces, que también hay muertos, ¿no? Hay un muerto en este tiempo de protestas, la lucha contra el autoritarismo, el régimen de excepción, libertad versus seguridad, el derecho a la tierra, pero también los temas del derecho a vivir en ambientes libres de contaminación, más ahora que está de moda el ser sostenidos, en el caso peruano, los políticos, funcionarios y servidores, como policías y militares, ser sostenidos ser sostenidos por la minería informal, la minería ilegal, sin importar la contaminación que producen en el lugar. Lo único que les importa es el tema del dinero que pueden recaudar, incluso evangélicos, y ahí cuando Ángel mencionaba grupos evangélicos orando por Bukele y hablando de la bendición y el milagro, aquí vemos exactamente lo mismo, ¿no? Grupos evangélicos alrededor de López Aliaga, de eso va a hablar David luego, pero grupos evangélicos, López Aliaga o queiquistas, para no hablar del fujimorismo histórico, sino queiquistas, propiamente bendiciendo a Keiko como la presidenta, incluso dando profecías y todo, y uno podría decir, ¿hasta dónde hemos llegado? Tan barato se ha hecho el evangelio en medio de esta forma anticristiana y antirreino, tomando las palabras de Ángel, ¿no? Aquí el match me parece muy interesante. Bueno, dejo ahí porque si no me largo hablando más. Sospecho que Armando quiere decir algo. Sí, a mí me retumbaba muchas cosas aquí en el oído cada vez que escuchaba a Ángel y a Oscar, porque recordaba las palabras de Jesús nuevamente con el tema del libro de Isaías, ¿no? Él llega, dice, mi ministerio y mi trabajo es para que los cojos anden, que los ciegos vean, para que aquellos que están compungidos de corazón tengan consolación. El progreso, la modernidad, proyecta cosas, pero deja de lado al ser humano. Deja de lado a la imagen y semejanza de Dios. No, nada se puede construir si es que no se participa, si no se involucra a los afectados de esas decisiones, ¿no? Me parece, ¿cómo se llama? Que las luchas que el pueblo salvadoreño ha hecho por muchos años, comenzando por el padre Arnulfo Romero, en la guerra que hubo ahí, en la guerra interna en El Salvador, hablaba de derechos humanos, hablaba de poner al ser humano como el igual a Dios, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que ser, ¿cómo se llama?, conscientes de que todavía falta mucho en Latinoamérica de vernos como iguales. El tema del dinero es que todo pasa por el tema del progreso y del dinero. Es decir, sin visibilizar a los otros, ese es un gran error. Eso es estar lejos de Dios. Y otro texto que me viene a la mente es cuando Jesús le dice a sus apóstoles, he visto caer del cielo al diablo, a Satanás, ¿no? Porque he visto que han liberado a muchas personas. El deseo de Latinoamérica es vivir con dignidad, vivir que los sueños se hagan posibles, pero siempre en comunidad, siempre en respetar al otro, a la otra, ¿no? En su entorno, en sus pensamientos, en su vida, ¿no? Es una lucha permanente que tenemos que hacerlo desde nuestros entornos, desde nuestra iglesia, desde nuestra familia, desde nuestra comunidad, y tiene que ser permanente siempre.
esa voz tiene que estar siempre retumbándonos cada día, ¿no? Para que no se repitan esos procesos en Latinoamérica y mucho menos en espacios como el de ustedes, no hay en El Salvador. Me parece que el hermano Pablo García quiere tomar la palabra. Interactúen un poco con la lectura, ¿cómo están? Buen día. ¿Se escucha? Sí, querido Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Yo los escucho haciendo un alto a otras actividades muy alegremente y entiendo pues que el maestro Samuel habla desde un énfasis de repente de la academia, el pastor Armando desde el punto de vista de la pastoral, pero yo quisiera hablarlo también desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? O sea, el ciudadano que vive de El Salvador, salvadoreño o limeño, que tenemos situaciones análogas o hemos tenido situaciones análogas de extorsión, tal vez no de pandillas, pero sí de fuertes hechos de violencia que nunca se habían visto en el país a esa magnitud y masivamente, ¿no? Yo digo, no está bien legítimo ese dolor, o esa preocupación, esa angustia de vivir con miedo, ¿no? Y por tanto, no es hasta cierto punto legítimo que puedan desear exterminar, porque es lo que mucha gente desea, porque vemos que mayoritariamente se apoya a políticos que tienen esas propuestas. No es legítimo hasta cierto punto que ellos quieran extinguir a la persona que les genera amenaza o que ha sido directamente el asesino de sus hermanos o sus padres. Yo soy maestro, ¿no? Y he tenido un alumno que su papá fue asesinado porque iba en un bus, que el bus estaba extorsionado. Y yo trabajaba en un colegio cristiano y, y lo escuchaba y lo veía llorar y me decía, ¿por qué, no? ¿Por qué Dios permitió esto, no? Entonces, pienso que en ese tema de incluir a todos y cuando se habla de todos, se un poco infiere de que se refieren a las personas que la violencia estructural ha dejado de lado y se han convertido en los ahora criminales. También está el ciudadano que solo quiere, o sea, que solo quiere, no está reclamando un hospital, no está reclamando una pista, que es justo también, está reclamando poder trabajar sin el temor de que te maten. Y eso me parece también que hay que tenerlo presente para que pueda tener verdaderamente un debate que consensue a todos los actores. Eso quería mencionar, gracias. Gracias por tu intervención, Pablo. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer? Si no, yo le doy el pase a David, ¿no? Que tiene también algo interesante que decirnos, que aportar a esta discusión también. Yo estaba recordando, ya que se ha mencionado en repetidas ocasiones, a Achib Mbembe, un filósofo africano, que no tenemos muchas voces africanas y sin embargo tienen una realidad de explotación, de abuso muy similar a la de la región latinoamericana. Mbembe hablaba de vidas nulas, de vidas que al parecer para algunos regímenes, para algunos sectores de la población, son vidas que no merecen ser vividas. Son vidas que si mueren, bueno, pues es una cifra más, es anecdótico, no es relevante. Eh, Cuando aquellos que seguimos a Cristo, que tenemos una mirada verdaderamente cristiana, y digo verdaderamente porque hay quienes dicen que tienen una mirada cristiana, pero es una mirada falsamente cristiana, es una mirada religiosa, como se critica en el Primer Testamento, de labios para afuera, pero no
es verdaderamente de una persona que ha transformado su vida, o que por lo menos procura seguir a Cristo. Para estas personas, esas vidas no valen, pero para los verdaderos cristianos, toda vida vale. Em, Quería primero hacer esta mención porque es una lógica tanática, es una lógica de muerte, la que parece que se instala en algunos criterios gubernamentales. Y disculpándome por de repente la cultura geek o la trivialidad, esto me hacía pensar mucho en la película de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, el planeta que era la capital del sistema galáctico, Coruscant, que era todo un planeta ciudad. Y de repente en episodio uno se ve más la dinámica de este planeta, en donde hay secciones de fábricas, hay secciones urbanas, pero casi no hay áreas verdes. La naturaleza es algo que se tiene en el macetero, y esta es la lógica de esa gran ciudad capital, de ese gran planeta capital. Me parece que esta es la lógica que se quiere instalar, y lo menciono así partiendo de la cultura geek, mencionando también las lógicas de algunos académicos contemporáneos, porque esta dinámica que se está desarrollando en El Salvador, que nos están contando nuestros hermanos, efectivamente también podemos verla en el Perú, en donde la criminalización de la protesta es un indicador de dictadura, en donde también se persigue a los defensores. Tenemos tristemente, casi como anécdota, varias portadas de la República donde se mencionan a los defensores del medio ambiente en la selva asesinados sin posibilidad de justicia, porque el mismo sistema procura eliminar las pruebas, esconder a los posibles culpables, entorpecer el proceso de judicialización de estos casos, en donde ni siquiera los trabajadores del Ministerio de Justicia se sienten sin herramientas suficientes para poder atender a estos defensores del medio ambiente asesinados impunemente en la selva peruana, tal como ha ocurrido en El Salvador. Y es triste saber de estos 470 personas, casi el 50% de los detenidos, que no habían tenido un historial delictivo, que han fallecido sin pena, han fallecido en la cárcel sin pena. Esto es profundamente lamentable. Quiero mencionar también estas 46 prórrogas del régimen de excepción desde el 2022. Yo sabía que era desde mucho, pero no desde el 2022. Y es importante recalcar porque hay muchos admiradores de Bukele. Cuando la noticia internacional circuló, muchos salieron, incluso conversando yo con la gente en la calle, con taxistas, decían que era impresionante lo que estaba pasando en El Salvador, un ejemplo para América Latina, ojalá tuviéramos un Bukele aquí en el Perú. Y a partir de esos comentarios, muchos políticos han querido tomar la posta y decir, yo soy el Bukele peruano. Así de impactante ha sido la imagen de Bukele para América Latina, porque me parece que en Argentina ha habido algo similar, y en Brasil ha sido una, como decía Samuel, una buquelización, una corriente, una ola que había impulsado esta suerte de imitación de la moda, del estilo del presidente Bukele. De modo que es llamativo, y tenemos que tenerlo en cuenta para quienes no lo tienen presente, porque es algo sistemático. Y de cara a las personas que ingenuamente habían pensado, ah, qué maravilla, un presidente que no tranza con las pandillas. Bueno, estamos escuchando de primera mano de nuestros hermanos del Salvador que sí, no solamente que sí tranza, al igual que los gobernantes anteriores, sino que además abusa del poder, maltrata a las poblaciones. Y en este versus que hizo Oscar, que me pareció muy bueno, esto se trata de lucro versus derecho a la vida, haciendo el parangón, también la comparación con la propuesta del presidente de Estados Unidos sobre el proceso de paz en Tierra Santa, en Palestina, Israel, en donde, bueno, vamos a arrasar con esa zona que ya ha sido arrasada, vamos a quitar los escombros, que eran las casitas de, bueno, no importa, ¿no? Y vamos a colocar un resort. La lógica de
empresario, voy de vacaciones, que es la lógica que muchos pretenden atribuirle a varios candidatos peruanos, empezando con el presidente del Partido de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que pretende presentarse como un empresario exitoso cuando sabemos que ni siquiera paga sus cuentas. Y esta mirada de empresa como el ideal para dirigir un país que aparentemente sería algo consentido, en realidad nos empuja a pensar en los ciudadanos no como personas con derechos, sino como trabajadores. Y si el trabajador pues no trabaja bien, te deshaces de él porque estorba, porque no aporta a la maquinaria. Esta instrumentalización de los trabajadores es maligna y muchos lo han justificado. Estaba escuchando hace poco una entrevista a un político cristiano, Cristian Rosas, que estaba hablando sin ningún miramiento de lo maravilloso que es, pues, destruir la creación porque está subordinada a la voluntad humana. Y las empresas mineras que son ilegales, no, no son ilegales. Ellos están cumpliendo la voluntad de Dios de brindarnos mejores condiciones de vida a través de la minería, que no le importan los derrames, que no le importa el mercurio envenenando a los niños. No, no, eso no le interesa, solamente aporta al proceso de desarrollo económico material de la nación, o mejor dicho, de algunos interesados en este desarrollo, porque no es que llegue a todo el mundo, no es que verdaderamente la nación se beneficie. Estas políticas de, y lo tengo por aquí al costado, los partidos políticos peruanos, Podemos Perú, Renovación Popular, Juntos por el Perú, guión Voces por el Pueblo y Perú Libre, en donde los congresistas evangélicos no han dicho una palabra en contra de estos casos de violación de derechos humanos, en particular los defensores de la Amazonía no han dicho ni pío, demostrando así pues un desinterés absoluto en todo lo relacionado con medio ambiente, con el derecho a la tierra, y más bien por el contrario, utilizando una única agenda relacionada con la, ya sabemos, ideología de género, asuntos de faldas y estas cosas que les tienen en realidad obnubilados. Parece que no pueden pensar en nada más. Quiero terminar mi participación haciendo la mención de que hay una pintura inmensa de Monseñor Romero en El Salvador, y en donde Bukele aprovecha para siempre, o no sé, importantes, aparecer con la efigie de Monseñor Romero detrás de él, como que lo respalda. Y esta imagen es poderosa porque precisamente Monseñor Romero luchó contra todo lo que al parecer el presidente Bukele está defendiendo. Y yo quería preguntar, porque Oscar mencionó, esta es mi última participación, que esto viene desde hace tiempo. Y quería preguntar, ¿desde hace cuánto es que estos intereses de, por ejemplo, copiar leyes de Estados Unidos y pegarlas en la legislación de El Salvador, desde cuándo estas leyes de despojo de la tierra se están justificando? No creo que sea desde la época de Monseñor Romero. Su lucha habrá tenido alguna respuesta, pero ¿desde cuándo? Gracias, David. Voy a dejar este espacio también para que muy brevemente, por favor, Karin y luego de Karin, Lena hagan sus preguntas o puedan tener su participación. Karin, cuéntanos. Buenas noches a los invitados. No sé si me escuchan bien. Perfecta. Sí. Básicamente, a raíz del comentario de nuestro amigo Pablo García, quería trasladar la pregunta un poco a los invitados, ¿no? Porque es un poco más allá de la realidad que vivimos aquí en Perú, que todos la conocemos. Hay que aprovechar la presencia de ellos porque es una proyección a lo que nosotros podríamos tener eligiendo a una persona con las características de Nayib Bukele. Y que es un paradigma, ¿no? Para los actuales candidatos, muchos se están colgando de esa figura y, y de cara a los ciudadanos, como decía Pablo, nuestra preocupación es
la gran mayoría de ciudadanos solamente ve la preocupación de la seguridad ciudadana y el que se imponga la pena de muerte para estos criminales, asesinos, sicarios que están acechando en nuestra sociedad, eh, se pueda en algún momento aprobar aquí, obviamente que tendríamos que renunciar al Pacto de San José. Quisiera saber cómo fue el proceso en El Salvador, ¿no? Hay pena de muerte allá, están haciendo una gradualidad entre cadena perpetua y pena de muerte. Eso es un poco, las noticias que llegan aquí a Perú son muy distintas a los que nuestros amigos nos narran, ¿no? Lo que casi la gran mayoría de peruanos piensa es que el gobierno de Nayib Bukele, en cuanto a la seguridad ciudadana en El Salvador, es un plan exitoso. Pasan muchas veces encuestas y entrevistas de ciudadanos salvadoreños que indican que están completamente satisfechos, agradecidos de que Nayib haya sido reelegido incluso, ¿no? Y que todos están viviendo mucho mejor, ¿no? Y que en viva cuenta ese bienestar general, bueno, también trae sus bajas, ¿no? Entonces, como hay en todo plan nada es perfecto, esas bajas, como los abusos que está habiendo, que no llegan aquí, obviamente, son las bajas que están dentro del margen de error que pueden traer estos planes, ¿no? De mejora en seguridad. Entonces, quisiera saber de parte de ellos, de los hermanos salvadoreños, que nos compartan un poquito esa mirada, ¿no? Y esa percepción que ustedes de primera mano tienen también acerca de el desarrollo de esta mejora aparente en seguridad ciudadana de cara a los ciudadanos de El Salvador. Gracias. Muy bien, vamos a juntar esa pregunta con lo que nos va seguramente a compartir o decir en este momento Lena. Dinos, Lena. Sí, tuve la oportunidad de visitar El Salvador un par de veces en la década de los 90, cuando la Federación Luterana Mundial proveyó a través de los proyectos el guardaespaldas para el obispo Medardo Gómez para ayudar a mantener su vida. Y la situación en esa época era muy conflictivo, muy conflictivo. Visitamos los proyectos que la Federación tenía en el campo en diferentes partes del país y bueno, la situación era muy, muy tirante. Después pude volver a El Salvador en 2017 y en esa época no se podía salir a la calle solo. Salíamos a todo sitio acompañados y nuestros anfitriones de la iglesia nos aconsejaron que siempre salguemos y caminamos acompañados. Esto fue mi última impresión del Salvador personal y después leí todas las noticias de la tranquilización, de la pacificación del país. Y me acuerdo de la época del terrorismo en el Perú, cómo se pacificó en la primera época de Fujimori, donde también se cometió muchas atrocidades que después se trabajó en la Comisión de Verdad y Reconciliación. Son procesos muy paralelos entre nuestros países. Entonces, pensando todo este proceso desde el punto de vista de desarrollo, que ya habló Ángel, ¿qué desarrollo queremos para nuestros pueblos y cuán autónomos somos
para plantear nuestros desarrollos y cuál es la presión internacional mundial que ejercen sobre nosotros. Y ahí viene el tema del bien común. El político, el país, ¿cuál es el bien común? Porque el bien común no es el bien solo de algunos grupos, sino el bien común es un bien que encierra a todos y todas. Entonces, los retos también tienen que ver con el peso de los poderes, de los grupos. Y ahí viene un poco mi consulta a nuestros invitados. ¿Cómo está ahora en Salvador las fuerzas, esas poblaciones que reclaman sus derechos, sus territorios? ¿Son en mayoría, son pequeñas minorías? Porque si me acuerdo bien, todos los terrenos buenos en El Salvador, en la parte de la costa, ya pertenecían a los hacendados ya en esa época, ¿no? Entonces, ¿cómo van un poco esa situación de fuerzas en El Salvador hoy? ¿Y se puede plantear un bien común para todos? Muy bien, creo que han habido 2 preguntas, pero que parecían 4 o 5, ¿no? Entonces, claro, no vamos a pretender que vayamos a contestar toda la pregunta, porque de verdad Karin y Lena han propuesto varias incógnitas y varias preguntas desafiantes. Bueno, ¿quién quiere comenzar a responder? Ángel, Oscar, Jan Kempo. A ver, chicos, ¿quién dijo yo primero? Bueno, si quiere, bueno, quisiera aportar y luego que me secunde Oscar, si me falta algún detalle. Bueno, agradecerles a todos los compañeros y compañeros, hermanos y hermanas que han compartido sus comentarios, respaldos de apoyo. Yo creo que hoy ya obtuvieron una buena audiencia aquí en El Salvador. Yo creo que aquí en adelante ya van a ver su programa. Estamos viendo ahí inclusive en los diferentes espacios donde les ha interesado mucho los diferentes planteamientos que se han vertido acá. Yo creo que eso nos da luces también para continuar desde las comunidades de fe contribuyendo a todos estos procesos de transformación de nuestras realidades. Bien, quizás arrancando primero sobre la figura de Bukele, porque yo creo que es importante como un fenómeno de estudio para evitar, es decir, es necesario estudiar el caso de Bukele para evitar su réplica en otros países. Inclusive, como ya comentaban, bueno, algunos compañeros que han participado, nosotros como Milpa formamos parte de la Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, en la cual hay trabajadores del campo, de la ciudad, el sector público, sector privado, y que hemos sido sumamente golpeados por las diferentes políticas económicas que se han implementado en el país. Entonces, a partir de esa situación, creo que es importante analizarlo. El año pasado anduvimos haciendo una gira, inclusive en Costa Rica, para alertar de lo que implicaba el bukelismo, que el bukelismo no es más ni menos que la concentración del poder en una persona. Bukele no tiene ideología, es un oportunista que construye narrativas a partir de el sentir y el pensar que tiene los sectores populares y la clase trabajadora. Es decir, es alguien que es sumamente ágil para construir narrativas que calcen bien con el sentir de los sectores populares, que eso es lo que ha ocurrido. Y para eso creo que es importante tener claro también que la llegada al poder de Bukele en El Salvador no fue por mérito propio, sino que también es producto de la corrupción y el desgaste de los gobiernos anteriores y la implementación de las políticas neoliberales que fueron precarizando las condiciones de vida de la población salvadoreña. Es decir, todo el despilfarro desde el aparato del Estado
y también el tema de todas estas medidas de privatización, por ejemplo, que se impulsaron en nuestro país, y claramente la creación de marcos normativos como la ley de socios públicos privados y otras leyes que hoy Bukele está implementando, es una herencia de los gobiernos anteriores. Es decir, en El Salvador venimos desde una dictadura militar, después los gobiernos neoliberales, tanto los gobiernos de la ultraderecha como también de la exguerrilla, que continuó con la misma agenda neoliberal y capitalista que ha beneficiado a los grupos empresariales. Y es ahí donde Bukele tiene la apertura como parte de los sectores empresariales, donde en el año 2009 se hace un llamado a la amplia unidad en la cual diferentes sectores se unen para llevar una propuesta política dentro del partido de la exguerrilla, el FMLN, el cual allí fue donde se dio la apertura para que Bukele llegara, la familia Bukele. Entonces, luego llegan al poder, siguen profundizando y hoy se continúa de igual manera. Creo que es importante también catalogar que lo que hoy estamos sufriendo en El Salvador no solamente es mérito, por ejemplo, de Bukele, sino que también es la herencia de los antiguos gobernantes que generaron las condiciones. Entonces, eso propició. Y cuando Bukele llega al poder, crea una narrativa en contra de la corrupción, y su típica frase era: donde nadie roba, el dinero alcanza, ¿va? Que esa su eslogan, su frase más célebre, cuando hoy sabemos que los niveles de corrupción son sumamente mayores a los gobiernos anteriores, y también el nivel de endeudamiento del aparato del Estado. Nuestro país también tiene un elemento histórico, como todo lo que ha ocurrido en la región de América Latina en la época de los años 80. Nosotros tuvimos un conflicto armado que también nos generó el sangramiento de nuestro pueblo. Estamos hablando más de 75,000 personas murieron en el conflicto armado, entre ellos líderes religiosos, sindicalistas, maestros, estudiantes. Es decir, lo mejor de nuestro país fue sacrificado en ese contexto, entre ellos la figura de Óscar Arnulfo Romero, que es como la figura emblemática, pero de igual manera otros sectores también de la iglesia anglicana, luterana, de la iglesia protestante. También hubieron una gran cantidad de mártires que tuvimos en nuestro país por alzar su voz. Entonces, ese vacío también histórico hoy todavía no lo logramos reponer, es decir, donde ha habido una gran ausencia de todo esto liderazgo y todos estos esfuerzos colectivos que se dieron en la época de los años 60, 70, 80 en El Salvador, y que lamentablemente fueron víctimas por todo este tipo de procesos, de conflicto, donde se dio ese sangramiento. Entonces, todo ese vacío, está hablando que nuestro país fue enrumbándose a lo que hoy vivimos, donde inclusive en nuestro país todos los esfuerzos de comunidades de fe, de las iglesias comprometidas, como se le llamó en su momento, eran iglesias, por ejemplo, que claramente defendían al pueblo, pero que fueron sumamente golpeadas durante el periodo de conflicto armado. Entonces, ese vacío también de estas iglesias generó de que todo el adoctrinamiento neoliberal y también todo el aparataje ideológico de sometimiento por ciertas doctrinas que alejaban de esa visión de fe en comunidad y espiritualidad colectiva fue arrebatada del país. Entonces, eso fue generando las condiciones para que cuando llegara Bukele también creó una narrativa desde la visión de la fe. Por ejemplo, yo creo que está claro, como ustedes comentaban en el programa anterior de la semana pasada, donde nuestra región, por ejemplo, son pueblos sumamente de fe, de espiritualidad, y que eso también ha sido también aprovechado por los grupos de poder y los sectores dictatoriales para poder imponerse y manipular los pueblos. En el caso de El Salvador así fue. Bukele también creó una narrativa, inclusive en la irrupción, cuando él llega al poder en su primer periodo, el 9 de enero del año 2020, y él irrumpe en la Asamblea Legislativa cuando el Parlamento todavía existían otras fracciones de otros partidos políticos de oposición, y él no contaba con el apoyo de los parlamentarios. Él irrumpe con el fin de tomarse la Asamblea Legislativa. Cuando él llega allí, y lo que hace es hacer una oración, y él dice: Dios me ha dicho que tenga paciencia y que demos tiempo para cambiar la situación del país. Entonces, él viene con una narrativa también de manipular y instrumentalizar la fe del pueblo salvadoreño, lo cual ha llevado a tener un alto respaldo. Todavía hoy, Bukele tiene un alto respaldo de casi el 80%, según una encuesta de la UCA. Hay quienes que dicen que anda entre el 60 y el 80% de respaldo de la población salvadoreña.
Entonces, ¿cómo podemos comprender el porqué ante medidas económicas antipopulares, cómo es posible que Bukele pueda tener un alto respaldo? ¿Por qué? Porque además de la implementación del régimen de excepción, en el país se han implementado políticas económicas que han empobrecido y han incrementado la brecha en El Salvador, la desigualdad en El Salvador. Estamos hablando que en El Salvador hoy el 30% de la población salvadoreña vive en condiciones de pobreza extrema. Es decir, durante los últimos gobiernos, durante el gobierno constitucional y el gobierno inconstitucional de Bukele, se ha incrementado aún más de un 6% la pobreza en El Salvador. Entonces, inclusive el último dato, a través de una encuesta que realizó el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, arroja que 9 de 10 personas han tenido que disminuir la cantidad de alimentos en El Salvador o cambiar el tipo de dieta. Es decir, la mayoría de la población ha tenido que dejar de comer proteínas, dejar de consumir, por ejemplo, huevos, frijoles, carnes, mariscos, y hoy solamente se está consumiendo a nivel de dieta lo que son carbohidratos, lo cual tiene su repercusión en la salud. Y en otros casos extremos, estamos teniendo población que ha tenido que dejar de comer los 3 tiempos de comida y hoy está comiendo de 2, inclusive un tiempo de comida en El Salvador. Entonces, la problemática económica está golpeando muy fuerte, pero ¿cómo nos explicamos que Bukele todavía tenga el respaldo? En primer lugar, porque tiene todo un aparataje de propaganda desde el aparato del Estado, donde inclusive ha recortado a salud, educación y ha invertido más en la policía, en la Fuerza Armada y también en el área de comunicaciones del gobierno. Es decir, la parte de los medios de comunicación estatales es una propaganda permanente, además de toda una red, inclusive de influencers o youtubers que están tirando propaganda constante en el país. Se habla que en El Salvador, por ejemplo, toda esta red de youtubers, según investigaciones que han realizado también periodistas independientes, al día se está generando más de 800 videos cortos de contenido a favor de la imagen de Bukele. Es decir, es todo un aparataje de propaganda constante el que se tiene, además de los pactos con la estructura de pandilla. Como hemos hablado, la delincuencia ha mutado, inclusive dentro del aparato del Estado, a partir de investigaciones realizadas por el periódico El Faro, se ha logrado detectar que líderes de pandilla están trabajando en el Estado salvadoreño. Son trabajadores del Estado salvadoreño. Entonces, estamos hablando que se están incorporando dentro del aparato y también han migrado de los hechos delictivos a hechos de, por ejemplo, constituir empresas también en El Salvador. Entonces, la delincuencia se ha fortalecido, forma parte también del aparato del Estado y por ende hoy se ve claramente más la violencia por parte del Estado salvadoreño. Entonces, en ese sentido también, por ejemplo, en nuestro país, el tema de la seguridad es la principal narrativa que tiene Bukele. Inclusive hoy nos encontramos en un periodo preelectoral. El siguiente año, 2027, van a ser nuevamente elecciones parlamentarias, de gobiernos locales, las municipalidades y también elecciones presidenciales. Bukele acortó a través de una reforma, porque también en el año 2025, en enero, se llevó a cabo modificaciones a artículos pétreos de la Constitución de la República en El Salvador, en el cual, para poder modificar un artículo de la Constitución, se tenía que pasar un segundo periodo legislativo para poder ratificar una modificación. Pero esta propuesta que fue puesta en el Parlamento en el periodo anterior fue ratificado y hoy se quitó este candado que imposibilitaba realizar cambios en la Constitución de la República. Hoy, en un solo día, en una sola hora, se puede modificar la Constitución de El Salvador. Es decir, la principal, digamos, la Constitución de la República, la ley madre de nuestro país, hoy se convirtió en una ley cualquiera. A partir de eso se han modificado, por ejemplo, los artículos relacionados al tema de la reelección. Hoy es de manera indefinida, es decir, una persona puede estarse reeligiendo y perpetuándose en el poder, y eso claramente va a ser aprovechado por la dictadura, por parte de Bukele. Es decir, en el 2027 prácticamente ahí muere su carácter autoritarista, totalitario, y entramos directamente a una dictadura clara en el país, donde va a tener todas las cartas y todo a su favor. Es decir, las elecciones en El Salvador es un trámite más
donde inclusive los principales como dificultades que nosotros tenemos aquí en el país es donde lamentablemente las cartas ya están marcadas. Es decir, hoy en nuestro país la principal también lucha que estamos realizando como comunidades de base, campesinas, indígenas y comunidades de fe, es que están apareciendo otros actores como son los partidos políticos que quieren encauzar la defensa de los territorios, la lucha por los derechos humanos y otra encauzarlo al circo electoral en el país. Es decir, nosotros sabemos que en las elecciones del año 2027 ya está claro quién va a ganar y el participar en las elecciones inclusive es legitimar una dictadura y por otro lado también es debilitar la organización social en El Salvador. Para contestar ya la última pregunta, en este caso también, ¿cómo están las relaciones de poder? Lamentablemente, a partir de los acuerdos de paz en El Salvador, la organización social salvadoreña se ha ido debilitando y ha sido cooptado tanto por partidos políticos como lo estamos viendo hoy en este periodo electoral, donde nuevamente están surgiendo los partidos políticos acercándose a las comunidades para poderlas encauzar al tema electoral. Entonces hoy vemos una organización social en El Salvador que está atomizada, se encuentra débil y por otro lado están bajo el asedio de los instrumentos políticos partidarios electorales que quieren enrumbar los conflictos sociales hacia las urnas. Pero sabemos que ahí no se va a resolver nuestros problemas porque son un problema estructural donde existe un modelo económico, social y político que garantiza la explotación y la opresión hacia los cuerpos de las personas y los territorios. Entonces, para nosotros es una situación sumamente adversa. En este periodo del año 2026 y el 2027 sabemos que el Estado va a procurar no tener escándalos que generen el tema de que le afecte su imagen a nivel nacional e internacional por el tema de las elecciones, porque también sabe que necesita el apoyo del gobierno estadounidense, porque también el otro elemento particular sobre el caso de Bukele es que es un gobierno que ha implementado medidas económicas que han golpeado a los sectores populares que nunca habían sido posibles de implementar, pero también es un gobierno dócil y sumiso a los intereses de Estados Unidos, a los intereses de Washington. Y eso lo podemos ver como cuando llega Donald Trump al poder, manda a Marco Rubio y el primer país que visita a nivel de América Latina es El Salvador. Entonces, ¿por qué? Y ahí podemos ver el ofrecimiento de Bukele, inclusive como ofreció a El Salvador como la megacárcel, como una gran Bartolina, mandar a todo aquel que considere una amenaza a sus intereses políticos y económicos. Entonces, Bukele es una figura servil y dócil a los intereses norteamericanos, estadounidenses concretamente, y claramente está implementando todas las políticas a favor de Estados Unidos y también de los sectores empresariales, tanto de El Salvador como de las empresas transnacionales. ¿Quiénes la llevamos de perder? El pueblo salvadoreño. Y en ese sentido, para nosotros es muy preocupante porque vemos cómo en la región cada vez se intenta replicar el bukelismo o la figura de Bukele en otros países, aludiendo de que ha tomado medidas para disminuir, en este caso, o eliminar la delincuencia, el tema de inseguridad, cuando ya se convierte en una narrativa de propaganda y por otro lado lo que ha hecho es generar mayores beneficios para los grupos criminales. Inclusive dentro de la disputa de los territorios, de las comunidades, no solamente nos enfrentamos a entidades de gobierno, a grupos empresariales, sino enfrentamos al crimen organizado. Nosotros estamos dentro de las comunidades de la franja costera marina de El Salvador y también hemos visto cómo la actividad del narcotráfico se ha incrementado en El Salvador. Entonces, hay indicios en ese sentido a partir de toda esta complicidad y permisidad que todos estos intereses por parte de grupos empresariales y también del crimen organizado puedan estar en sintonía con los intereses también del Estado o del gobierno o del régimen de Bukele en El Salvador. Un ejemplo de ello es el escándalo de lo que ocurrió en mayo del año pasado, en el cual un contenedor de café que iba del Salvador, del Estado salvadoreño, por ejemplo, iba hacia Europa y claramente también se encontró droga y hasta el momento no se ha esclarecido ese hecho. Es decir, cómo en un contenedor que iba de exportación de café y que el Estado salvadoreño le exportaba, cómo fue posible que encontraran droga en Panamá y el gobierno, en este caso de Panamá, lo incautó y se dio a conocer de manera pública. Hasta la fecha, el régimen de Bukele no ha esclarecido
qué fue lo que ocurrió con relación a ese contenedor y por qué apareció droga en el mismo. Entonces, esta es una situación preocupante porque nos preocupa que también sigamos la tendencia como México, donde se convierte en un narcoestado también. Entonces, aquí vemos claramente Bukele representa los intereses de los grupos empresariales y también de los intereses de Estados Unidos y de otras potencias económicas como China, Rusia, que estamos viendo cómo se están adueñando de nuestro país, donde se desaloja, por ejemplo, en el centro histórico de San Salvador, donde se ha desalojado a miles de trabajadores por cuenta propia y hoy esos espacios están siendo utilizados por parte de empresas chinas que se están adueñando también del territorio de nuestro país. Entonces, claramente estos grupos se están apropiando del territorio salvadoreño, pero nos preocupa porque en nuestra región cada vez estos gobiernos autoritarios quieren ser replicados, pero también obedece. Para poder despojar los bienes comunes de la tierra y el agua, es necesario gobiernos que violenten los derechos humanos, como ha ocurrido en El Salvador. Entonces, en el caso de El Salvador es el ejemplo de lo que puede ocurrir en otros países, es decir, somos una voz que viene desde el futuro para alertarles que no permitan que un gobierno de este carácter llegue al poder porque pretende perpetuarse y también favorece los intereses de los grupos empresariales a costa de pisotear los derechos del pueblo salvadoreño y de los pueblos sucesivamente si ocurre en otras regiones de nuestra amada Yala. Muchísimas gracias, Ángel. De verdad, el tema, como todos estamos dándonos cuenta, da para mucho más. Yo creo que vamos a hacer, Samuel, una segunda parte y obviamente comprometerlos a ustedes que nos vayan a acompañar en esta segunda edición, ¿no? Le podríamos llamar así, la segunda edición de este tema, ¿no? Mira, el tiempo nos ha ganado. Ya nos pasamos hace rato, pero de verdad, como todo ha sido tan fluido, ni los que nos están escuchando, ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta del tiempo como ha pasado. Solamente para cerrar, yo quisiera pedirle a Oscar que nos ayude a cerrar esta parte, ¿no? Que nos ayude a cerrar el programa. Yo quisiera que Oscar cierre el programa dando un mensaje a quienes nos están escuchando, porque en este momento hay varias personas que nos están escuchando, estamos varios conectados a través del Zoom, Facebook, el YouTube, y que lo van a volver a ver, ¿no? Por favor, Oscar, acompáñanos a cerrar este programa. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que nos está escuchando hoy? Primeramente, pues muchas gracias por el espacio que nos han dado, pues nos dan la oportunidad de hacer conocer más la problemática que vivimos en las comunidades y en todo el país de El Salvador. Pues mi llamado pues a todas, digamos, a nivel nacional y a nivel internacional es organizarse y luchar contra esta problemática que estamos viendo, que no es solo territorial, es una problemática que viene a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, de luchar, unirnos juntos, que así es la lucha, venceremos, porque es lo más importante, la unión de los pueblos, la unión de los sectores trabajadores, de los sectores marginales. Pues esas serían mis palabras para cerrar. Muchas gracias, Oscar. Y como diría aquí en el Facebook, Fermín Meléndez, compas milperos, confiamos en que este espacio de diálogo nos fortalece a todos mutuamente, nos motiva y nos compromete a seguir construyendo comunidades más justas, más solidarias y más fraternas. Tienen en este espacio hermanas y hermanas que los estamos acompañando, no solamente en oración, en pensamiento, sino también en poder proporcionar un espacio para poder dialogar. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo por Facebook, por YouTube y a quienes estuvieron conectados a través del Zoom. También dar gracias a los que nos están apoyando y acompañando, a Tarpuy, a la Iglesia Cristo Rey, a Diaconía y a la Fundación Sarah McDougall. Por favor, muchas gracias. Nos acompañan el siguiente lunes a la misma hora, 7:30, estaremos transmitiendo. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Oscar. Nos unimos en oración para que también ustedes, Dios los cuide, los guarde, los fortalezca a ustedes y a sus familias también. Con nosotros hasta acá. Muchas gracias y hasta el siguiente lunes. Muchas gracias.
Nos vemos el lunes. Muchas gracias.